Hola, me llamo Francisco y en este video te contaré las principales noticias que tú como trader debes tener en cuenta durante esta semana para realizar correctamente tus inversiones. Bienvenido. Bueno, primero hagamos un repaso de las principales noticias de la semana pasada, donde la más importante obviamente es el nuevo plan de vacunación en el Reino Unido. Recordemos que la vacuna de Pfizer ya fue aprobada y de hecho las primeras vacunas ya se han estado enviando y se espera que esta misma semana empiece la vacunación. También Donald Trump ha anunciado que probablemente entre esta semana y la semana que viene empezará la vacunación en los Estados Unidos. Respecto a la vacuna de Pfizer, y si recontamos un poco lo que sucedió sobre todo el jueves de la semana pasada, la compañía anunció que debido a problemas logísticos que precisamente había por el coronavirus, no había alcanzado a acumular suficiente materia prima para producir los 100 millones de dosis que tenía calculado para este año. Calculan que van a poder fabricar solamente la mitad, 50 millones de dosis, y esta noticia pues obviamente impactó al mercado. Esto haría que ciertos planes de reactivación pues de cierta manera se atrasen. Entonces, pues obviamente el mercado tuvo una bajada bastante fuerte, aunque ya para el viernes logró recuperar la caída que había tenido. Ahora, recuerda que estas primeras dosis tienen cierto nivel de prioridad y obviamente los primeros que se van a ver beneficiados van a ser personal médico o personas que están por factores de riesgo, tanto de edad como de enfermedades más propensas a, digamos, ser afectados por el coronavirus, quienes van a tener prioridad, por lo menos con estas primeras dosis durante este año. Por otro lado, Rusia, con su vacuna Sputnik 5, está comenzando también unos planes de vacunación, también con prioridad, y será el personal médico y los maestros las personas que primero recibirán la vacuna rusa. La otra vacuna que ha dado buenos resultados es la de Moderna, donde durante la semana pasada ya presentaron toda la información a la FDA, están esperando la aprobación de emergencia de la vacuna y el dato positivo es que ellos esperarían poder producir durante lo que queda del año más o menos unos 20 millones de vacunas. Esto pues obviamente es una noticia muy esperanzadora. En la medida en que en los territorios haya más vacunación, pues digamos que cierta inmunidad se va a alcanzar, van a haber menos infecciones, menos muertes, y esto pues no solo será un resultado muy bueno, sino que para los mercados implicará menos cerramientos, menos confinamientos y obviamente pues un desempeño mejor de la economía. Con las vacunas disponibles también se está generando una preocupación sobre una posible obligatoriedad en la vacuna. Hay que entender que de cierto modo hay personas que, por ejemplo, son antivacunas o que de pronto pues no tienen esta ideología, pero desconfían por el proceso tan acelerado con el cual se ha venido desarrollando estas diferentes herramientas. Y pues esta obligatoriedad haría que muy posiblemente entrar a ciertos eventos como conciertos, estadios o que tú puedas viajar, pues se vea restringido. De hecho, dentro de las propuestas está el emitir un carnet o un documento que valide que evidentemente tú ya has sido vacunado, lo cual también implicaría entonces un acceso de privacidad que pues sabemos que hay muchas personas que no están muy de acuerdo con esto. La pregunta es, si tú quieres viajar o si tú quieres ir a algún evento y necesariamente te tienes que vacunar, ¿estarías de acuerdo? ¿Te vacunarías simplemente por esta presión? Otro suceso importante durante la semana anterior fue la reunión de la OPEP Plus, donde realmente no se decidió mucho. Básicamente decidieron aplazar la decisión de si continúan los recortes o si se amplía la producción de petróleo para los próximos meses. Están esperando algunas decisiones macroeconómicas, ver qué es lo que está sucediendo también con el coronavirus, si aumenta la demanda, y hasta cierto punto se está empezando a notar que como grupo de presión la OPEP ha perdido mucho poder. Esto debido a que otros países por fuera de su grupo, como lo es Rusia o Estados Unidos, pues están incrementando muchísimo su producción a tal punto que, digamos, el monopolio que podía ejercer la OPEP ya no representa un porcentaje tan grande de la producción de petróleo. También ya se empieza a notar que se está migrando a otros energéticos como el gas natural
o las energías renovables. Entonces digamos que hasta cierto punto también la OPEP ha dejado de, digamos, de representar tanto en el comportamiento global, tanto del precio del petróleo como de otras materias primas y del mercado en general. De hecho, Arabia Saudí también ha anunciado que va a dejar de ser como el que preside estas reuniones, el co-host, y vamos a ver entonces qué va sucediendo con la OPEP durante los próximos meses y los posibles recortes o aumentos de producción. La semana pasada también habíamos hablado del proyecto Libra y para esta semana pues tenemos que cambiaron el nombre, ya se llama Diem y están empezando digamos todo el proceso de contratación de algunos ejecutivos y ya digamos que el proyecto está tomando forma. Esto en un momento en el que nuevamente el Bitcoin está haciendo nuevos máximos. Y pues esto atrae la atención del público. Recuerden obviamente que todos estos criptoactivos son activos de alto riesgo, son básicamente una renta variable y si bien el Bitcoin pues, tal vez viene siendo uno de los activos más rentables de toda la historia, ten en cuenta que es altamente especulativo y que pues es bastante riesgoso estar participando en este tipo de activos precisamente en este momento. De hecho, durante la semana que finalizó, básicamente los activos refugio también se vieron bastante valorizados, como por ejemplo el oro, que nuevamente está muy cerca de los máximos históricos, pero aquí hay algo bastante inquietante. Y es que también los grandes índices americanos, Dow Jones, Nasdaq, Standard & Poor's 500 también están cerca de los máximos históricos. Esto mientras el dólar continúa debilitándose. Entonces aquí hay una información, una divergencia bastante extraña porque no es muy usual que tanto los refugios, oro o Bitcoin si se quiere, y por otro lado índices americanos también estén en máximos. Normalmente solo uno de los dos debería estar en máximos. Entonces aquí hay como una información del mercado un poco confusa, tal vez por la rotación que se está dando. Lo que sí se nota es que evidentemente la gente está huyendo de la liquidez, está utilizando los dólares para comprar activos, pero algunos se están refugiando y otros están comprando activos de alto riesgo, que son básicamente lo que se puede comprar con los índices americanos. De cualquier manera, como ya lo hemos mencionado también en otros videos, tú como inversionista tienes que estar muy atento a los movimientos, a dónde se está moviendo el dinero, y si muchos de los que están en refugio, por ejemplo, deciden invertir en la renta variable, pues vamos a ver caídas fuertes en Bitcoin o en oro, o si digamos las condiciones del mercado se vuelven un poco más peligrosas y la gente decide salir de la renta variable, pues los índices deberían bajar y el dinero irse a los activos de refugio. Así sería como el movimiento. De todas maneras también hay que estar pendiente de una nueva posible inyección de liquidez, y otro factor importante es que la OCDE tiene ciertas expectativas para el 2021, las ha corregido un poco a la baja, donde se espera un decrecimiento más grande. Se esperaba que se creciera al 5% en el 2021 y ahora las proyecciones que tienen es para el 4.2%. Entonces obviamente esto va a impactar a los activos, aunque sobre todo las acciones estén en máximos históricos, pues estas bajas proyecciones pueden repercutir en una bajada de los precios. Y es que dentro de los índices americanos hay algunos activos con unas valoraciones bastante extrañas. Vemos por ejemplo el caso de la acción de Tesla, donde su precio se ha multiplicado por 6 veces durante la pandemia. Esto en un contexto donde tenemos un precio del petróleo bastante bajo y los coches tradicionales pues tienen unos precios bastante competitivos. Si vemos la valoración de Tesla, en este momento está en 500.000 millones de dólares. Tesla vale 5 veces más que General Motors y Ford juntas, siendo una compañía que genera muchos menos ingresos que cualquiera de las dos que acabo de mencionar anteriormente. Pero este no es el único caso. De hecho, podemos encontrar muchas otras compañías que tienen unas valoraciones absurdas, llegando a los niveles que teníamos a principios de los 2000 con la crisis de las burbujas.com. Y es que en Estados Unidos se está enrareciendo un poco el ambiente, sobre todo sobre ciertas compañías, principalmente empresas chinas, y esto es en dos frentes. Primero, el frente contable. Hace algún tiempo explotó un gran escándalo
en una compañía china llamada Luckin Coffee, que era una startup que tenía como objetivo ser la próxima Starbucks, y cuando esta compañía pues entró al mercado se empezó a mover bastante fuerte, tenía unas expectativas de crecimiento bastante grandes, al parecer estaba dando buenos resultados, pero al final se dieron cuenta que todo era un fraude contable. Entonces sobre compañías chinas se está levantando el margen de duda sobre si efectivamente están teniendo una contabilidad real o si están haciendo fraude contable. Entonces algunas empresas, y específicamente las empresas que tienen que ver con vehículos eléctricos, se está generando como cierto marco de duda sobre compañías como por ejemplo NIO, si efectivamente sí están teniendo estos márgenes de ventas, si efectivamente si están cumpliendo sus planes de expansión que dan en sus informes. Entonces dentro del Senado americano se acaba de aprobar una ley donde estas compañías, si quieren seguir transando en los mercados americanos, pues tienen que ceñirse a ciertas reglas contables y tienen que ser, digamos, auditados por empresas que no estén en China, sino, digamos, por las grandes auditoras, que normalmente son las que siguen la contabilidad de las grandes empresas de Estados Unidos, y pues que pueda generar un poco de confianza. Listo. Entonces existe el riesgo de que algunas de estas empresas pues salgan del Nasdaq o salgan del CBOT, que son, digamos, los mercados americanos donde ellos transan, y pues en el peor de los casos tengan que hacer como la gran compañía tecnológica china Tencent, que puede transar pero en el OTC y no en los mercados normales donde las empresas normalmente transan. El otro frente es el que tiene que ver con las restricciones que está colocando Estados Unidos a empresas o inversionistas que directa o indirectamente participan con la industria militar china. Y es que básicamente lo que quieren es evitar que dineros del mercado americano salgan para participar en financiar directa o indirectamente la industria militar china. En cuanto a los datos macroeconómicos que se conocieron la semana pasada, tenemos resultados interesantes, sobre todo el desempleo, que se ubicó en el 6.7%, fue menor a lo esperado, pero las ganancias por hora aumentaron un 0.3%. Esto es un buen síntoma porque pues, las empresas para hacer nuevas contrataciones están dispuestas a pagar un poco más, está aumentando el poder adquisitivo en los Estados Unidos. Y el dato de empleo no agrícola, ese sí no salió tan bueno. Se crearon 245.000 empleos nuevos, se esperaban 500.000, entonces este dato sí salió, digamos, un poco mediocre, y en general el contexto que está generando es un poco de ralentización de la recuperación. Para esta semana la principal noticia seguirá siendo los planes de vacunación. Vamos a ver cómo se van a desarrollar tanto en el Reino Unido, en Estados Unidos, y estamos esperando que otros países también se agreguen a esta lista de vacunación masiva lo antes posible y tengan un plan de ruta para todo el 2021. Otra noticia muy importante, aunque no tiene un día y una hora específica, es el estímulo, el acuerdo de estímulo que se está esperando en Estados Unidos. Hay una fecha clave y es el viernes a la medianoche, es el deadline que se estableció para poder llegar a este acuerdo. El asunto es que por el lado de los demócratas están bastante dispuestos, pero por el lado republicano no lo están tanto. Hay dos cifras. El lado demócrata arrancó con una propuesta de 2.4 trillones de dólares, mientras que los republicanos se han mostrado tal vez a favor de unos 500 billones de dólares. Hay una diferencia bastante grande, aunque han habido bastantes acercamientos, pero no se ha acordado por ahora nada, y obviamente también hay que esperar a que, si igual se llega al acuerdo, necesita la firma de Donald Trump. Es algo que no está asegurado, así que hay que estar atentos porque se puede dar en cualquier momento a lo largo de la semana, aunque si no se llega a dar o si no se llega a firmar, hay que tener mucho cuidado porque esto posiblemente genere bajadas muy fuertes en el mercado. Los repuntes que hemos estado viendo en los índices a lo largo de estos días, pues en muy buena medida pueden estar guiados por esta expectativa de estímulo y del tamaño del estímulo. Si no se da o se da muy pequeño, pues posiblemente el mercado americano se vea muy afectado.
En cuanto a los datos macroeconómicos para esta semana, realmente no hay ningún dato muy relevante. Habrá para el día jueves unos datos de inflación y peticiones de subsidio de desempleo. En Europa lo más relevante será una conferencia del Banco Central Europeo, pero ninguna demasiado influyente. Eso es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Recuerda suscribirte, darle a la campanita para estar al tanto de las noticias económicas más importantes. Que estés muy bien. Hasta luego.